Bueno, mi nombre es Javier Torres, el chamán Javier Torres, y pues actualmente estamos en la ciudad de Coacalco, Estado de México. Efectivamente, amigo, un abrazo hasta allá. Y bueno, aprovecho aquí para que todos los de la comunidad sepan, fue cumpleaños de nuestro amigo Javier Torres y pues un gran abrazo a nuestro amigo que ha participado desde el inicio, prácticamente desde el inicio del canal. Yo estoy muy agradecido con él y pues repito lo que dije en la publicación de Facebook, ha sido de gran apoyo aquí en el canal para mí y pues también para toda la comunidad. Gracias, Javier, de antemano. No, al contrario, gracias a ti, hermanito, que nos brindas el espacio. Es un placer, amigo. Y bueno, estás aquí para contarnos unas vivencias, amigo. Nada más déjame entonces decirles, amigos, este es un canal nuevo obsesionado con el terror oficial. Si no te has suscrito, te lo agradecería mucho. Ahí suscríbete, comenta, da like y comparte. Y si tienes una vivencia, también está bienvenida. Puedes encontrar el WhatsApp en cualquiera de los videos, en la caja de descripción o en el primer comentario fijado. Dale clic, envíame un mensaje para agendar. Bueno, sin más, amigo Javier, vamos a empezar. ¿Qué nos quieres contar hoy? Bueno, para este relato sí recomiendo mucho. Si hay pequeñitos en casa o que estén ahí con ustedes, de preferencia que no lo escuchen porque sí es algo muy fuerte. Al grado de que yo, pues a lo largo de todo esto que llevo trabajando, solamente 3 veces había escuchado algo muy similar. En un caso muy muy fuerte aquí en México. Digo, no en el aspecto, vamos a llamarlo, de la comida, ¿no? Hasta por allá de los 90 hubo un satánico, narcosatánico, vamos a decirlo así, muy famoso por allá de los 90. De hecho fue una noticia nacional esa, pero eran gente que se han sacrificado. Sí. Y estos cuates se comían a las personas. Todo esto bajo el mal argumento de una práctica de santería. Y aquí hago hincapié en que pues no todas las personas que practican esta religión es negativo, porque no. Pero este cuate sí se pasó de listo. Sí. Llegué a enterarme también de otro caso muy fuerte ahí precisamente en Texas, hace ya algún tiempo, pero no bajo este contexto. Y sí, efectivamente, a través de todos los libros que tengo, que he leído, y de rituales, y sobre todo de lo que es la práctica de la brujería más negra y más podrida, lo había leído, pero nunca me había topado de frente con algo así. Entonces, este pequeño disclaimer es más que nada para que si hay pequeñitos en casa, de preferencia no lo escuchen, sobre todo los pequeños, y para ustedes no se me vayan a sugestionar. Ajá, lo que vamos a hablar es una cosa fuerte. Bien. Y bueno, pues miren, tiene poquito por ahí de junio, me llegó un caso, pero este caso me llegó a través de una de mis alumnas, a las que pues les mando también un saludote, a Desiree, a Dana y a Dacia, que son las que me ayudan generalmente cuando tengo mucha carga de trabajo, porque les digo, yo aparte de tener de dedicarme a esto, pues tengo mi trabajo normal. Sí. Mi trabajo común y corriente, entonces hay veces que sí se me juntan, y pues ellas, a través precisamente del número que se quemó el chip, es donde ellas me ayudaban. Le llega un caso y me dice, ¿sabes qué, Javi? Dice, hay una cosa, dice que, mira, me acaba de llegar esta situación. Dice, pero pues obviamente yo nada más lo que iba a hacer era una lectura de tarot y una lectura de péndulo para una señora. Cuando yo empiezo a trabajar el tarot se niega rotundamente a hacerme caso. Ajá. Le digo, ¿cómo que se niega? Sí, dice, o sea, barajeo las cartas y en todas me sale la muerte, la torre y el diablo, que son las cartas más fuertes. Vamos, en el aspecto de la muerte, pues no siempre va a indicar muerte, ¿no? Sino que es un cambio de vida, cambio de planes, cambio de actitudes. El diablo, pues de igual manera, no es nada más negativo, sino que esto va más enfocado en ciertos aspectos al nivel de trascendencia sexual, ¿no? El encadenamiento, de estar encadenado a nuestras pasiones, a malas relaciones. Y la torre, pues es un cambio brusquísimo de la forma de una persona. Desgraciadamente aquí, cuando yo voy a checar esta situación con ella, y ya teniendo así que a la persona de frente, porque esta persona sí la vi físicamente, cuando empezamos a leer el tarot, vemos que sí, efectivamente, las 3 primeras cartas que salían eran esas.
y todas las demás cartas salían en un desorden que no era posible leerse. Le digo, ok, digo, aquí hay algo pues va a estar bastante mal. Le digo, no vamos a abrir el portal, vamos a cerrarlo, guarda tus cartas. El péndulo, generalmente cuando nosotros tenemos que hacer alguna consulta con el péndulo, pues sacamos el péndulo, pues es un prisma, Sí. empieza a rodar y el prisma te va indicando en dónde, pues ahora sí que dónde gira más o dónde se detiene, y ahí es donde te va a dar la instrucción. De hecho, estos prismas los llegamos a utilizar cuando vienen personitas que nos dicen, es que saben que en mi terreno siento que hay algo, y vamos, y pues si el prisma, el péndulo o las varitas de radiestesia o etcétera nos indican si hay presencia de algunos metales, incluso si hay presencia de lo que fueron los restos de alguna persona, si hay agua incluso. Hace poquito Dacia tuvo por ahí una situación en Monterrey precisamente, en la que le piden de favor que cheque un terreno porque se habían quedado sin agua completamente y se les había secado un pozo que había ahí. Sí. Va a checar y detecta dónde está el nuevo pozo, que pues desgraciadamente unas personas lo encontraron, el de ellos, y metieron maquinaria y les bloquearon el agua. Pero pues había otra salida de ese pozo, y pues bueno, localizó ese pozo con agua, y bueno, se ocupan para varias cosas, pero cuando ellos específicamente te dicen que no, es porque hay algo que no está bien, y no tenemos por qué abrir ese portal. Empezando a platicar con la señora, le digo, bueno, a ver, ¿por qué quiere usted, o qué es lo que usted quiere saber? Dice, es que mi hija, dice, de un tiempo para acá ha tenido muchos problemas. De hecho, necesito que si usted puede y tiene la posibilidad de ir a verla, la consulte. Me trajo análisis, bueno, más bien me mandó al teléfono, me mandó análisis, me mandó biopsias, me mandó toda la información. Sí. Y en toda la información, ya consultada con este amigo que es médico, dice, pues es que dice, no sale nada anormal, salvo que tiene un poquito alta el azúcar la joven, no hay nada más. Riñones, páncreas, hígado, vesícula, todo normal. A nivel neurológico, todo normal. A nivel psicológico, todo normal. No había presencia de algún daño. Una vez ya revisado esto, platicando con la señora, me dice, es que yo no sé qué hizo mi hija, pero está muy mal. Nuestra casa está mal. Dice, la casa está impregnada de un ambiente que es como si al momento de usted entrar, algo lo aplastara. Sí. Ok, primer síntoma, me voy haciendo la idea. Prendemos veladoras, las veladoras explotan, o simplemente la llama se hace pequeñita de color amarillo, entre amarillo y azul, pero no alumbran absolutamente nada. La casa, por más que le he puesto focos, incluso hasta dentro de mi casa tuve que poner un reflector de calle y se ve oscura mi casa. Ajá. Dice, hay un aroma horrible. Dice, ya ni siquiera le voy a decir que huele a cadáver. No, es un aroma penetrante, punzante, que duele la nariz, duele la cabeza. Ok. Y por último, dice, dentro de las cosas más graves, es que diario a la 1 de la mañana nos abren puertas, ventanas de la casa. Sí. Y vemos una especie de gato enorme. Dice, le voy a describir. Dice, es como un gato, una figura felina, dice, de aproximadamente 2,5 metros de alto, que huele y vemos cómo está podrido y se le está cayendo la piel. Sí, sí. Dice, yo cuando empezó todo esto, empecé a notar a mi hija muy mal. Dice, inclusive, dice, tuve por ahí, me empezó a pasar que estando yo dormida, dice, no sé si me entienda, dice, entraba como una corriente de aire con las ventanas cerradas, un aire frío y apestoso, que sentía cómo me recorría la oreja, y al llegar a mi oído escuchaba burlas, risas. Dice, risas, pero de algo, dice, que no le puedo decir que eran risas humanas o fueran risas dice, como las risas de un animal. No, dice, era una risa, y ese aire se bajaba por mi cara y se metía entre las cobijas, y sentía cómo ese aire levantaba las cobijas, y sentía cómo me pasaba entre los pies de mi esposo. Dice, porque mi esposo, dice, desgraciadamente a raíz de esto, de un susto que le dieron, desarrolló diabetes tipo 2. Okay. Dice, a él le sucede que cuando está dormido siente una brisa que le pasa a través del pelo y le deja esa esencia apestosa. Se levanta al baño a devolver el estómago. Dice, y al llegar
al tratar de abrir la puerta, dice, en ese momento él ve como de la sombra que sale de la puerta del baño, dice, empieza a ver a lo que vendría siendo y a lo que él me comenta, dice que era como una especie de cara partida por la mitad. Sí, sí. Dice, y era una cara, dice, que él me describe como si en esa cara hubiera muchas caras. Me dice la señora, dice, no sé si me entienda, no sé si me comprenda. Dice, es como si dentro de la cara hubiera muchas caras y todas al mismo tiempo burlándose y riéndose de él, hasta que salió completamente. Dice, y era, le digo, vuelvo a decirle, una figura como de 2 metros y se podría decir que cada poro de esta cosa que tenía enfrente tenía pequeñas caritas y se burlaban. Dice, mi esposo cayó desmayado, duró 4 días inconsciente y de ahí le diagnosticaron que tenía diabetes, pero mi esposo nunca había tenido diabetes. Dice, le quiso dar ¿cómo le llaman a esta enfermedad? Cuando una subida de azúcar, pero es muy fuerte lo que les da a ellos. Hiperglucemia. Hiperglucemia, sí, pero es muy, muy, muy fuerte. De hecho, pues tuvo que estar internado más días porque no le podían bajar el azúcar. Se llegó al punto de que a mi marido le tuvieron que cortar un pie. Dice, de ahí a mi hijo, el más chico, dice, 2 veces vimos cómo bajando las escaleras algo lo levantó y lo aventó por las escaleras. Y estamos hablando que es un niño, tiene 12 años. Lo aventó por las escaleras, lo tuvieron que llevar aparte al hospital. Ya no pudo vivir con él, se fue a vivir con su abuelita. Sí. Y la casa se empezó a descarapelar. La pintura y todo empezó a podrirse y se empezaba a caer, me decía ella, como a pedacitos de pintura y una humedad horrenda que dice ella, huele a panteón. Se huele, o sea, dice, tiene un aroma muy, muy, muy penetrante. Si es más, le puedo decir que a estas alturas y andando por aquí que hay canales cerca, el canal huele a perfume a comparación de lo que huele mi casa. Sí. Dice, y mi hija está en un estado de una rebeldía total. Dice, bajó muchísimo de peso. Dice, haga de cuenta usted que es me hizo esa analogía, ¿no? Dice, ¿ha visto la película de Rec hasta el final? Sí. Le digo, sí, cuando sale, dice, esa especie de como de zombie que empieza a golpear a la chica. Le digo, sí, así parece mi hija. Dice, de hecho, mi hija medía 1.40, dice, porque es muy chaparrita ella. Dice, al día de hoy, mide 2 metros con 10 centímetros. ¡Úrale! Dice, los brazos, las manos están muy mal. Dice, quiero que me ayude, quiero saber qué es lo que está pasando. De por sí, desde que entró esta señora ahí al localito que tiene esta nena, mi alumna, porque para esto ella es vamos a decirlo así, que su mamá también se dedica a hacer limpias. Sí, sí. Y ella propiamente tiene su localito. Cuando entró la señora, todas las veladoras se apagaron. De hecho, una imagen de una virgencita que trajeron de San Juan de los Lagos se quebró, se partió por la mitad, como si le hubieran dado pues vamos a decirlo así, como si le hubieran pasado una sierra o una máquina de estas que sirven para hacer cortes exactos. Sí. A la mitad, tal cual. Las veladoras que tenían ahí porque ellas trabajan mucho con San Simón, que es una deidad un santito que luego hablaremos de él. Se reventaron las botellas de licor que le tenían ahí. Y dices que no, o sea, una cosa. Y dices que nomás pesada. Entrando la señora, ¿verdad? Nada más entrar, puro entrar. Entonces, cuando yo voy entrando, lo primero que así que la primera señal así como que de peligro, pero pues vamos, no le tomé tanto en cuenta, fue que el tatuaje que yo tengo de mis protectores me empezó a picar, pero una picazón fuerte. Sí. No lo tomé mucho en cuenta, pero dije, bueno, las rayaduras que yo tengo de rituales que me han trabajado a mí para poder abrir ciertos portales y para poder estar en contacto con ciertas cosas, me empezaron a arder. Entonces dije, esto ya no está bien. Al entrar y ver a la señora, el primer aroma que se me viene es un aroma como ya ni siquiera azufre. Era un aroma más pesado. El aliento de la señora, te podría decir que cuando nos estábamos entrevistando, ella estaba pues a una distancia más o menos de 1 metro, es lo que mide la mesita donde hacen sus lecturas ellas. ¿Sí? Me llegaba el aroma a carne podrida. ¿Qué?
O sea, un aroma muy fuerte que tiene la señora. Le digo, ok, le digo, pues para empezar vamos a ver qué es lo que está pasando, pero no lo vamos a hacer aquí, nos vamos a tener que trasladar a otro lugar, donde propiamente tengo con qué vamos a trabajar, y esto no es con ouijas, no es con nada de eso. Le digo, hay un medio de comunicación, de adivinación, si así lo quieren ver, que está consagrado de manera negativa. De hecho, incluso les puedo decir que tiene, pues es un tablón, una tabla, y en el centro tiene un cuenco, es como si estuviera hundido, y pues ahí tiene varias simbologías y varias palabras de maldición, y se trabaja con, pues precisamente con, vamos a decirlo así, con estructuras óseas. Sí, ok. Oye, Fabi, una pregunta, ¿esta casa era por tu localidad o en qué parte de México? No, bueno, donde vive la señora es allá en Querétaro. Ok. En Querétaro. Y donde la casa donde estaban ellos. Porque para esto después ellos se trasladan a La Barca, a Jalisco. Jalisco, bien. Ajá. Y ahí es donde les empieza a pasar lo más pesadito, que es ahorita lo que les voy a platicar. Bien, adelante. Al momento de empezar a hacer yo la invocación y pues a contactar a quien tengo que contactar, dejo caer estos estructuras óseas y pues una pequeña cantidad de líquido hemático que se tiene que hacer precisamente para que te pueda responder. Al momento de dejarlo caer, la lectura me indica que esta niña realizó un ritual bien fuerte que no cualquiera conoce, y sobre todo la entidad que está dentro de este cuenco ya no me quiso seguir dando más información, simplemente me indicó que teníamos que ir con ella, investigar qué es lo que había hecho, pero no, o sea, dentro de esa información me dijo más o menos qué es lo que había sucedido, pero no al 100%. De hecho, esta entidad que vive en ese cuenco pues básicamente, pues no me maldijo, ¿verdad? Pero sí me dijo que no fuera a consultarle yo con esas cosas a ellos, porque es algo muy fuerte que está más allá de sus capacidades. Entonces, si ya estamos hablando que es un cuenco que se utiliza para saber y tener cierta comunicación con los bajos astrales y con otras entidades más pesadas, que te dice que no, es porque ya hay algo muy negativo ahí. La señora pues me comenta que quiere que vayamos hasta La Barca. Siempre que la señora me iba a mandar para los boletos, se caía el sistema, no había manera de ir para allá. Incluso la última vez que íbamos a ir para allá, el auto donde íbamos a ir se desvió, un auto nuevo. Digo, no es mío ni de Dacia, sino que se los prestó a ellos un tío de esta niña. Se desvió, un auto salido de agencia. No tenía por qué, no me estaban dejando ir. Como último recurso enlazamos una llamada. La señora estaba aquí en el Estado de México. El papá y la joven allí en La Barca junto con el padrecito de la comunidad y un pastor que les mandó a una tía de la joven. Estábamos, ahora sí que hicimos una videoconferencia, y al ver a la joven pues definitivamente, vuelvo a reiterárselos, yo no lo había visto así tal cual. Lo tengo en los libros, pero nunca había visto la transformación física como la vi ya tal cual a través del teléfono. Tanto el padre como el pastor estaban aterrados, digo, y no es algo anormal. El papá, pues ya una persona, les vuelvo a reiterar, está en silla de ruedas el señor, porque pues le cortaron su pie al señor hasta la altura de la rodilla, y la joven estaba sentada en una silla burlándose, riéndose, ¿no? Digo, bueno, empiezo a hacer algunas invocaciones, me empiezan a ayudar tanto el pastor como el padre con algunas oraciones especiales y específicas, y le pregunto yo a esta niña, ¿no? Le digo, pues, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? La verdad me dio un escalofrío horrible al escuchar a quién estaba nombrando, que vamos a decirlo así, que es un demonio de nivel pues medio, digamos. Obviamente no es ni de los grandes generales según la demonología, porque a estos solamente se les puede llamar bajo ciertas condiciones y bajo ciertos rituales
que pues tanto San Cipriano como algunos otros santos han podido, pues ahora sí que pues de alguna manera invocarlos y controlarlos. Pero vamos, a los grandes patriarcas pues obviamente no. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen su jerarquía, y vamos a tocar un poquito un tema por ahí de un chico que ya ves que me pedía ayuda, que para invocar, ¿no? Que a ver si era bueno, y el pacto. Para hacer un pacto con el diablo. Exactamente, pues obviamente un pacto directo con él nunca lo vas a obtener, porque pues realmente uno como humano, ¿qué les puede ofrecer a ellos? ¿No? Nada. Es insignificante. O sea, de hecho, a lo mejor sí llegan a tener cierta comunicación y contacto, pero pues con los grandes líderes, las grandes esferas, ya saben a qué me refiero. A lo mejor ahí con ellos sí, ¿no? Y de hecho sí, pero esta niña invocó algo un poquito más viejo. Vamos a hablar de dioses muy demonios muy primordiales, muy, vamos a decirlo así, que muy antiguos. Cuando yo empiezo a hablar con esta niña, pues su voz era de, no les voy a decir que era una voz satánica, que era una voz así como el de las películas o como el de los poseídos que han sacado en los videos. Sí. Así de, no, era una voz entre profunda, una voz andrógina, no les puedo decir que era hombre o mujer. Una voz que inclusive yo, o sea, desde el teléfono y con los audífonos, sentía la voz como me rebotaba en el cerebro. Era una voz muy fuerte. De hecho, ahorita se lo estoy platicando, me está doliendo la cabeza nada más de volver a comentarlo. Cuando me dice el nombre y comienza a decirme que pues él está ahí porque ella lo invocó. Sí. La transmisión del teléfono se empezó a cortar. Tanto el padrecito como el pastor me dicen que cómo me siento yo espiritualmente, porque ellos se están quebrando. Así me lo expresaron, y yo les dije, pues lo mismo, les digo, no les voy a decir que tengo miedo, porque no, pero sí me está afectando. Se corta la comunicación y dejamos descansar esto un par de días. Le pedí a la señora que me empezara a conseguir ciertos elementos que se iban a requerir para, pues obviamente, empezar, no, ni siquiera te voy a decir que a quitarle lo que tenía. Claro. Porque no, pero sí para tratar de apaciguar, vamos a decirlo así, de ofrendar algo a este ser. Dentro de estas cosas, ya pude viajar allí a donde estaban ellos y empecé a tratar de ritualizar la casa. Esta casa no se va a ritualizar con lo bueno, no, se tiene que ritualizar en base al tipo de ser que está habitando ahí. Pues se tuvo que conseguir líquido hemático de ciertos animales, se tuvo que conseguir basura, me tuvieron que hacer el favor de ir a recolectar la nata que se hace en los desagües. Esa nata se tuvo que ir a recolectar otras cosas. Sí. Para propiamente pues poder hablar con él directamente. ¿Esto en la casa de la barca? En la casa, sí, ahí en la barca, porque la otra casa de plano está inhabitable. Sí. Y de hecho es una casa que ya no va a servir como casa. El terreno está, si quieren demoler y volver a construir ahí algo, no va a ser. No, así que como dice el mito, ¿no? Que echándole un chalán para que quede la estructura, pues no, ya no va a quedar. No, o sea, está, vamos a decirlo así, que ese pedazo de tierra sí quedó ya marcado, está, no me gusta utilizar la palabra maldito, pero está maldito, eso ya no va a servir. Bien. Ni como tierra de construcción, ni como nada, eso se tiene que quedar ahí hasta que solita se caiga. Y aún después de eso, no va a servir. Eso tiene que quedar así, sin construcción, sin nada. De hecho, incluso se tuvo que ir a hacer una limpia a las casas de los vecinos. Hasta eso. Sí, porque propiamente ahí fue donde esta niña pues hizo lo que hizo, y ahorita les voy a describir. Bien. Cuando pues empiezo a poner las simbologías, los sellos, y a traer los libros y los artículos que debo de tener para este tipo de cosas, yo vuelvo a reiterarles, a pesar de que los trabajo, a pesar de que los conozco, básicamente estaba entrando en un terreno muy virgen, muy virgen. Nunca había tocado esa situación. De hecho, tuve que pedirle consejo por ahí a una bruja negra pesada,
Y hago aquí esta mención que en estos brujos y estas personas que conozco son de mi cofradía propiamente. No los van a ver como a su servidor aquí en YouTube, no los van a ver haciendo TikToks, no los van a ver abriendo canales y diciendo que son los brujos mayores de San Juan de los Burros y las Huertas. No. Sí. Esta es gente pesada, gente muy poderosa, gente que pues básicamente vive en un anonimato completo. Sí. De hecho, yo para poderle pedir favor a ella, pues tuve que dar una cierta cantidad, pero no de dinero, sino de otras cosas. Algunos objetos que tengo, algunos, vamos a decirlo así, envasijados, que son envasijados, pues son ciertas entidades, ciertas almas que me costó mucho obtenerlas. Y bueno, y más que nada pues porque todo tiene una retribución. No porque yo sea su alumno, porque sea yo de su misma cofradía, ella pues va a hacerlo gratis, ¿no? Claro. Esto es un intercambio. Entonces es bien importante también eso, que lo tengan en cuenta las personas, ¿no? Al llegar y pedirle este favor me dice, oye, es que esto está terrible. Dice, tú no eres San Cipriano, ni yo soy Salomón. A ese punto. San Cipriano, recordando que es un santo que pues el santo brujo le llamaríamos, y pues obviamente Salomón, ¿quién era Salomón, no? Dice, ni tú ni yo, dice, pero vamos a hacer lo posible. Sí. Se empieza a trabajar con una serie de oraciones que tienen que empezar exactamente en el corte de las 12 de la noche a la 1 de la mañana, y esas tienen que llegar exactamente al corte de las 5:59 de la madrugada a las 6 de la mañana, y ahí se cortan durante 3 días. Ajá. Se tiene que tener un lugar donde exista la podredumbre, es más, vamos a decirlo así, tiene que crear un ambiente que sea propicio para él. Sí. Este tipo de entidades, hay algunas en África, y de hecho también están un poquito ligadas a lo que vendría siendo la santería. Y digo la santería, mal dicho la santería, porque la santería es el camino, no es como tal la religión. Luego les explicaré esa distinción. Pero hay lugares en África donde se trabaja mucho este tipo de seres, y básicamente para poder tenerlos y que ellos te den su protección y su bendición, debes de tener un espacio que sea como una especie de pantano donde se deposite, déjate de las ofrendas, déjate del líquido hemático, se depositen a los enemigos para que se puedan pudrir ahí. Es una especie de pozo donde toda la inmundicia, toda la porquería va a dar ahí, y ahí es donde habitan ellos. Y ellos son los que propiamente pueden ser castigadores del alma de la persona a la que tú le ofrendes, y los guardan en vasijas. Sí. Las almas de estas personas se quedan en vasijas atormentadas por estos seres. Este ser del que les hablo es un poquito más, es parecido, pero es más fuerte. Entonces, al hacer este ritual y al empezar a trabajarlo, para poder nada más entrevistarlo, le comentamos que qué quería. Y él dice, únicamente quiero lo que ella me prometió. Yo le voy a dar lo que ella quiere, pero ella me tiene que dar lo que me prometió. Sí. Le digo, ok, ¿qué te ha prometido? Dice, que ella misma les diga qué es lo que me prometió y qué es lo que yo quiero. Esto ya en presencia de ella, tú en la casa y ella en la cama. Sí, exactamente. No, ella estaba sentada. Bien, bien. De hecho, la silla en la que estaba sentada se tuvo que mandar pedir algunas maderas muy especiales que tienen que venir de, vamos a decirlo así, de fosas comunes. Ok, sí. Y quien lo tiene que hacer, quien hace la silla, tiene que ser una persona la más, vamos a llamarla así para que no censuren, la más desgraciada, así tal cual. Se le tuvo que pedir favor a una persona que se dedica a desvivir gente. Ajá. Porque él lo tiene que hacer. O sea, ya no te estoy hablando de un satánico, ya no te estoy hablando de un santero, no. O sea, tienen que ser cosas muy, muy, muy específicas, a ciertas horas muy específicas, y nosotros ir de un color en específico. ¿De qué color ibas? En este caso, a mí se me pidió ir completamente de color rojo. Bien. Con la cara cubierta de rojo y el pelo completamente tapado por algo de color rojo.
y pues vamos a decirlo así como un sharian, que son los que utilizan las burkas que utilizan las mujeres musulmanas, parecido, pero color rojo, que únicamente se me viera Los ojos. los ojos. ¿Cuántas A personas la estaban? maestra, Ah. para esto nada más tuvimos la maestra, su servidor, y ya el pastor ya no fue porque se puso muy mal. No digo que le haya dado miedo, sé que sí lo tuvo y es completamente normal. Y el padre pues tuvo que pedir permiso, le negaron, y de hecho ni siquiera quisiera decir el nombre de la persona que está encargada ahorita de ciertos exorcismos y cosas de ese tipo, pues no quisieron. Vaya. A ese tenor estuvo. Se tuvo que convocar a otra persona también. Pues en total fuimos 5 personas para hacer las cinco puntas. Bien. Para decir así y tenerlo de contenido. Nada más contenido para poder hablar con él. Cuando logramos el contacto con la chica nos empieza a decir que ella está metida entre el fango. A su alrededor hay trozos de gente y pues que está en una completa, pues vamos a decirlo así, que no es una oscuridad, porque no, pero comentaba que es como si estuviera dentro del fondo como de una zanja. Ajá. Y que ella no puede salir, que ella quiere pagarle el favor a esta entidad, pero pues no puede salir, que necesita salir para poder pagarle. Sí. Cuando le empieza a hablar mi maestra y la otra persona que estaba ahí, que vamos a decirlo así, que es un nahual ancestral, es un nahual fuerte, muy muy fuerte. Empiezan a hablar con él porque en este caso a mí no me tocó ser el que hable, sino me tocó ser el que recibía toda la mala energía, por así decirlo, transmutarla. Ok. Ajá. Y cuando empiezan a preguntarle qué había hecho, el ritual o la situación fue la siguiente. Ella fue a buscar rituales para prosperidad, abundancia y amor. Esta niña básicamente ya, te podría yo decir que de tanto que buscó, tenía pues una clasificación ya de bruja en menor grado. Ya hacía amarres con agua de calzón, ya se daba pues sus mañas para hacer pócimas, trabajar pócimas. Ajá. Ya se daba el pequeño gran lujo de hacer invocaciones a espíritus, hablar con ciertos espíritus. Y precisamente uno de estos le dice que para lo que ella quiere, tiene que buscar un libro. Pero para hacer ese libro, para encontrar ese libro, tiene que hacer un ritual muy específico, con simbología específica y con una situación bastante pesada. Tiene que hacer una transgresión al ser humano, ahora sí que al verbo, al ser humano, una transgresión espiritual tremenda. ¿En qué consistió? ¿Qué fue lo que le dijo? Dice, el libro va a venir a ti solo. Y esto, no sé si lo hayan escuchado alguna vez ustedes, pero hay libros y hay objetos que sí se pueden invocar. Sí. De hecho, dentro de mi compendio yo tengo 3 libros que de repente no están. Simplemente desaparecen y van a donde los hayan llamado, porque estos libros tienen vida. Ajá. Y ese libro que buscaba también era para invocarlo. Es uno de los 5 que yo solamente... son 5 volúmenes de ese libro. Y conozco, tenía por enterado que 2 de estos volúmenes los tenían ciertas personas de altos rangos. Y el último libro, que es el que tiene esta niña, honestamente yo no tenía cierto conocimiento de que aún existía. Se supone que ese libro había sido quemado hace muchos años, por allá del tiempo de Juana de Arco. Se supone que había desaparecido, pero bueno, aquí está. ¿Cuál fue la transgresión que le pidieron? Para empezar, ella se tenía que embarazar. Ese no es el problema. El problema es de que, la situación es que el embarazo tenía que ser como ellos decían. Básicamente, vamos a decirlo así, que se dejó mancillar. Debió de haber, días antes, haber bebido y comido ciertas comidas. Y bueno, durante el desarrollo del embarazo, que vendría siendo hasta los 4 meses, hasta los 6 meses, 7 meses, tuvo que estar bebiendo líquido hemático, tuvo que estar tomando agua residual. Okay. Se le pidió comer carne cruda,
obviamente que pues no les voy a decir de qué, pero carne cruda, que iba a conseguir por ahí con ciertas personas, pues que son muy canijas para su trabajo. Ajá. Y que pues obviamente no lo deben de hacer. Hablando específicamente de CEMEFOS. Ya. Se le pidió comer carne en estado de putrefacción, se le pidió beber algunos fluidos corporales de cierto grupo de personas, y tenía que haberse hecho una escarificación. Escarificación es como si fuera un tatuaje, nada más que se hace por medio de una de dos, o fierros calientes para poder hacer la marca, la marca, o por medio de navajas, y estas quedan así como si fuera una cicatriz. Ajá. En este caso, ella, al llegar al 4º mes de embarazo, tuvo que haberse hecho esta situación. Para esto, tanto el mamá ni el papá se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque ambos trabajaban. Sí. Todo el día estaban fuera de casa. El hermano, pues obviamente no se daba cuenta, porque pues el hermano andaba en su mundo. Y esta muchacha, pues no crean que andaba vestida de negro y bien darks, o bien, no. La joven más normal que se pudieran imaginar. Al momento de hacerse esta escarificación, obviamente sus papás ya sabían que estaba embarazada porque platicó y etcétera, ¿no? Pero pues mis papás no se habían dado cuenta de toda esta situación. Ajá. De hecho, a ella se le pidió, o lo que le habían pedido es que su cuerpo tenía que ser, si no un templo, sí hacer un lugar propicio para que este ser se pudiera manifestar. Sí. Y entre ello, pues se le pidió, les digo, aparte de comer esto, vamos a decirlo así, llanamente prostituirse. Ajá. Mientras estaba embarazada. Les digo, se les pidió de comer esto, se le pidió que hacerse escarificación. Y llegando y cumpliéndose el 7º mes, esta niña va con alguien que le recomendó este ser, o este ser con el que había contactado, que no es, vuelvo a reiterar, al que nosotros vimos. Uh-huh. Lo mandó con una persona específica, que le hizo una cesárea, le sacó al producto y se lo comió vivo. ¿Qué tal? O sea, cuando lo sacó, hizo su preparado y ella se lo ingirió todo. Uh-huh. Vaya. A la criaturita, pues obviamente le tuvo que hacer una serie de maltratos que ella le tuvo que infringir. Sí. La tuvo que sellar, es decir, la tuvo que marcar, y vivo se lo ingirió. Vivo. Bien, adelante. Al momento de que sucede esto, pues ya se va esta chica a su casa, y ahí ahora sí que al llegar a su casa y donde tenía el altar que ella hizo, pues le toca devolver y volverse a comer a eso. Sí. O sea, En ese momento lo depuso, sí. Y otra vez. Uh-huh. Ya. Y bueno, estamos hablando de una entidad que pues ya me están escuchando, me imagino, o quiero que a ver si tienen el grado de imaginación o de situación mental, Uh-huh. que la puedan más o menos imaginarse qué tipo de entidad es. O sea, quiero que sepan que esto no hay todavía, o sea, tengo entendido de que hubo quien, pero no se había registrado así, tal cual. Se selló el pacto, y esta niña, pues obviamente comete el grandísimo error. Esta niña, al momento de que de alguna manera sella su pacto, comete el gravísimo error de primero prometer darle lo que quiere, y que luego a ella le den lo que ella quiere. Bien. El deseo es el más tonto, por no decirlo de una forma más fuerte. Ella, ¿qué es lo que quería? Dinero, lujos, vivir en Dubái. Bien, sí. Ese era todo su deseo. Algo tan, pues, tonto, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que ella prometió? Ella promete a este ser que le va a buscar 300 almas. Pero el ser le dice que él no quiere las 300, o ese pago no lo quiere así, por medio de, vamos a decirlo así, de desvivirlos o hacerles lastimarlos físicamente. Uh-huh. No, le dice que le va a dar el poder, entonces le va a facilitar la herramienta de que a través
Porque déjenme decirle que estos seres están bien al pendiente y saben bien, o sea, pululan alrededor de nosotros y saben bien qué medios tenemos para nosotros pues comunicarnos. Él le dijo que quería que fuera a casas de reposo mental, que fuera a centros de adicciones, Sí. e inclusive si se podía, le iba a dar la forma de que a través de los medios electrónicos le hicieran invocaciones a él. Sí. ¿Cómo lo hizo? Pues de la siguiente manera: abrió un podcast, abrió un canal de YouTube en el que daba oraciones a Dios. Una pregunta, ¿quién daba las oraciones? ¿Ella misma? Ella, en arameo, en algunos otros idiomas. Ajá. Y desgraciadamente a estas alturas sí sé que hubo alrededor de 60 infectados. Salían sus publicaciones así como que esta es la oración para, no sé, San Expedito, ¿no? Sí, sí. Que sí es un santo, pero la vamos a hacer de la siguiente manera. Y se las ponía en latín. Y había comentarios, porque yo vi el canal, había comentarios donde decían, sí, es bien poderosa porque yo pedí que me embarazara y estoy embarazada. No, una pregunta, no digas qué canal obviamente, pero existe, no creo que exista, ¿verdad? Ahorita ya está dado de baja. Vaya. Desapareció el canal. Cuando lo viste, ¿cuántos suscriptores había? Estaba llegando a los 80K. Vaya, no, pues sí, una buena cantidad. 80K. ¿Cuál fue el problema aquí con esta niña? Que le llegó su primer, vamos a decirlo así, que su primer gran parte del trato. De la noche a la mañana, la jovencita tenía ya una cantidad, creo que de alrededor de millón y medio de dólares. Ajá. Esta cantidad la vimos nosotros en su recámara, en la casa de Querétaro, en una tarima. Sí. Ahí estaba el dinero. Le dijo, o lo que nos expresaba esta joven es que al cierto tiempo este ser le pidió otra cosa. Ahora le pidió que se embarazara de su papá. Esto es algo que pues ya no pudo cumplir. Sí, claro. Le pidió entonces que fuera a seducir a algún líder espiritual y lo consiguió. Volvió a tener un embarazo y el embarazo se desarrolló exponencialmente rápido. Sí. Para cuando me comentaba la señora que notaban el segundo embarazo de su hija, habían pasado creo que 2 semanas y ya tenía el abdomen como si fuera a dar a luz. 2 semanas, ok. Se imaginarán que volvió a hacer lo mismo Sí. de la vez pasada y ahora le pide que abra una especie de centro de sanación en el nombre, pues ya se imaginarán de quién, ¿no? Hablando del cristianismo. Se presentó como la pastora fulana de tal y todas las oraciones que ella hacía, las hacía en ese idioma. Sí. Les voy a decir que es un latín, el latín primero, porque el que nosotros conocemos es el que le llamaban el latín bajo, el latín vulgar. Este era el latín, vamos a decirlo así, hablaban los primeros griegos, o sea, era un latín fuerte. Ajá. Lo hacía en arameo, pero no en el arameo bajo, sino en el arameo de la lengua de nuestro Señor. Sí. Ahí logró cosechar, hasta donde tengo entendido, otras 200 gentes que se fueron desviviendo, pues a través de pequeños accidentes. Claro. Pero la mayoría, hasta donde tengo yo entendido, fueron por accidentes muy, muy sencillos. Desde una quemada que se les infectaba hasta ataques al corazón que los hizo sufrir muchísimo. Esto de entregarle esas almas a esa entidad, ¿era nomás que murieran y ya él las agarraba o tenía que hacer algún ritual ella para entregar? En sí consistía en que ella tenía que estar y pasar la noche con ellos. ¿Te refieres a nomás dormir o también entregarse? No, o sea, a tener relaciones. Vaya. De las maneras más asquerosas que te puedas imaginar. Ajá. Incluso, pues hablamos de gente pequeña. Sí. Entonces, cuando se incumple el trato, es cuando el canal de esta niña ya no empieza a presentar seguidores o experiencias de gentes que supuestamente obtuvieran lo que querían. Sí. Siempre va a haber, ante lo negativo, siempre va a haber una barrera. Llámala que yo no me gusta decir el nombrecito de Dios en vano, porque no, pero siempre va a haber una barrera positiva que te va a meter el hasta aquí. En este caso, pues te puedo decir, no te podría aseverar que sea
que sea esta entidad fuerte, positiva. Puede ser que haya sido alguien, un dios endémico de aquí, de nuestro México, o algo más, no lo sé. Te digo que no lo sé porque desconozco, Sí. y no me gusta hablar de lo que desconozco. ¿Qué pasa con esta niña? Que al incumplirse el trato, pues él va a reclamar lo que quiere, y lo que quiere es tener una presencia física para estar aquí en el mundo. En la tierra, sí. El objetivo, pues, te imaginarás cuál es el objetivo de estas entidades, pues para estar aquí en la tierra, ¿no? Claro, sí. Y aquí sucede una cosa bien interesante. Cerca de donde vivía esta niña, hay una persona que aún le rinde culto y tributo a nuestros antiguos dioses. Esta persona, cuando se entera, pide consejo a, vamos a decirlo así, que hay un dios que no quiero mencionarles, que es el dios de todo lo negativo, de todo lo malo, y es alguien con quien nuestros antiguos dioses tuvieron un conflicto bastante fuerte. Okay. Y quiero yo pensar que por intercesión de este dios hubo un choque ahí que no lo dejó avanzar y se quedó estancado. Ajá. Hay un dios que nos contaban nuestros antiguos abuelos y abuelas mexicas mexicanos, que era el de la pudrición. Donde él estaba, todo moría y se pudría. Sí. Quiero yo pensar que fue él el que puso el hasta aquí. Ya no te estoy hablando de Micantecutli, de Mictlancíhuatl, no, ni Momotetzi, no, de un dios fuerte que le puso el hasta aquí y se quedó encerrado en el cuerpo de la chica. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Y quiero ser muy puntual en esta situación y comentarles a las personitas que nos están escuchando. Y es que estas oraciones que hizo esta chica a través de su canal siguen en la red. No necesariamente en el canal, pero sí a través de otras comunidades. Y específicamente la advertencia es no nada más para los cristianos. Ajá. Y hablando de los cristianos separados de la Iglesia Católica, es más también para los católicos. Oraciones que digan es que esto es en arameo y es el Padre Nuestro, cuidado. Oraciones que para santos, ángeles y que tengan que poner o imponer sellos, cuidado, porque esto no paró. Al momento de tener ya la entrevista con esta niña y que nos explicó todo esto, y ya posteriormente al ser, tiene un fin pues bastante, no les voy a decir que feo, porque no, simple y llanamente a este ser le dejó de interesar. Él dice que a través de lo que él mandó, y vamos a decirlo así, de la gente que infectó, porque de la iglesia que fundó esta niña, pues salieron gente que actualmente, le estoy hablando de este año, está fundando iglesias. Ok. O bueno, no iglesias, sino centros de oración. Con el mismo propósito. Exactamente, para él. O sea, el beneficio que va a obtener la persona es muy independiente. Sí. El trato ya no es un trato puro, ya no es un trato directo, es un trato pues nada más. Sí. Este ser decide descender de donde viene. Queda muy maltrecho el cuerpo de esta joven. Finaliza esta situación con que este ser se va. Al decir se va, es que en ese pozo de podredumbre que tuvimos que hacer, vemos cómo desciende de la boca y de los oídos de esta niña un líquido amarillento parecido a perdón, si a alguien le gusta la mostaza, parecido a la mostaza, que se va a ese pozo. El pozo se seca, se cierra y queda nada más el cuerpo de esta niña del tamaño del que estaba. O sea, más o menos entre 1,98 y, o sea, sí decreció, pero no tanto. La llevamos a reposar. Ya no hay nada que hacer por esta niña, no hay nada que hacer por su mamá, no hay absolutamente nada que hacer por esa casa. El único de aquí que pues de alguna manera se salvó pues fue el hermanito, porque no estuvo en contacto con ella. Pero papá y mamá de estas personas sí. Estamos estudiando ver cómo, o la posibilidad de sellar a los papás, porque los papás pues están muy mal, pero hasta ahorita no necesitamos, ahora sí que en este tenor necesitamos buscar qué. Se tienen que encontrar esos libros, pero pues para invocar esos libros no, son cosas que al menos a mí mis guardianes me dicen no. Es decir, que el caso todavía sigue abierto, por así decirlo. Sí, de hecho la chica pues ya ves que te comenté esto unos días antes.
si podía yo platicarlo. Ese mismo día había platicado yo con la señora. La muchacha está en un estado de agonía, pero pues no se va a ir, vamos a decirlo así, que parte de su ser astral, de su cuerpo, de su alma, como lo quieran llamar, se lo llevó este ser. Habla, no se puede mover como tal, pero sí habla y tiene ciertos movimientos, se puede parar, pero no, vamos, es más, no puede ni comer. No tiene permitido comer porque incumplió. Eso sí, no tiene permitido salir porque incumplió. Y aparte, si es que llega a salir esta joven, es un foco de infección. Y no porque digamos o porque les diga yo que se esté echando a perder en vida, porque no. Simple y llanamente que es un foco de infección, porque ya a lo que ella diga, sus palabras tienen un peso, tienen una instancia, entonces es algo bien pesado. Se decidió que esta joven pues se la llevaran pues así que mis superiores de la cofradía. ¿A dónde? No lo sé, no me quisieron decir, la maestra tampoco. La maestra quedó muy afectada, el padre está muy afectado, pues obviamente a mí también por ahí tengo algunas afectaciones, es algo, no les digo que severas, pero sí, porque fui el medio. Sí. ¿Y cómo concluyo esta situación, o cómo les concluyo diciendo? Que tengan mucho cuidado específicamente con estas oraciones, tengan mucho cuidado en general aquí en México y pues sí personas de Estados Unidos, porque estos cuates se regaron, Claro. Se regaron, tengan mucho cuidado. El comentario es donde vean ustedes que es una iglesia que obra milagros y habla en otros idiomas, digo, no propiamente el latín, perdón, no propiamente el inglés, cuidado, mucho cuidado con oraciones de internet, que bajen de páginas de internet, que, y vuelvo, no es que sea yo detractor de TikTok, porque no, pero cuidado con eso. Por ahí queda pendiente otra situación que fui a ver a Los Límites en Guatemala, también igual de algo de TikTok, que el pobre niña está bastante mal, bueno, estuvo bastante mal, pero sí, y es precisamente se infectó de esta situación. De alguien que en TikTok empezó a hablar de que de brujería, que hace esto, que hace el otro. Mucho cuidado con eso. Si ven ustedes artículos en TikTok, videos de TikTok que para que le vaya mal, pon un trozo de carne podrida es completamente su decisión si lo quieren hacer o no. Sí. Pero siempre tengan en cuenta que hay un límite, y nosotros, tanto en los relatos como en otros canales donde escuchan relatos, etcétera, hay un límite. Cuando este límite ustedes empiecen a ver que se está pasando, corten de tajo con lo que están haciendo, corten de tajo con lo que, o sea, les vuelvo a reiterar, el que digan, es que vas a poner que para que le vaya mal a esta persona y pierda hasta las piernas, pon carne podrida, pon clavos, etcétera. Digo, es malo, sí, porque no están preparados para hacerlos. Pero si lo quieren hacer, pues adelante. Al final de cuentas, la consecuencia, pues sí es mala, pero es una consecuencia que de alguna manera pueden librar. Y no con esto les estoy instando a que lo hagan, no. Les estoy dando la advertencia. Que digan, es que para que puedas amarrar al amor de tu vida, y etcétera. No, pues que déjate puesto el calzón 7 días y con ese le vas a hacer agua lleva otros elementos. Sí. Y que sí sirve. Pero, vamos, es una transgresión que ustedes van a tener que pagar. Bueno, hasta ahí. Pero cuando empecemos a hablar de cosas como las que les comenté ahorita, ingerir a otro de su mismo género, empezar o que les digan que tienen que hacer sellos para abrir portales, y son sellos que no son ni los luciferinos, ni son los de la santería, vuelvo a mencionarla por un ejemplo, que no son los de los wiccas, que no son, o sea, que son sellos que no encuentran en internet, que no, ni los mismos brujitos de TikTok saben que son. Aléjense de ahí, no lo repliquen, no repliquen las oraciones. Si en su comunidad empieza a haber gente que dicen ustedes, es que llegó el hermano apóstol, pastor Chuchito Coronel, y con la punta del dedo me tocó un ojo y ya puedo ver, aguas. Y sobre todo que sean iglesias con una característica en la que, a pesar de que es mucho el milagro, no hay mucha gente. Sí. Como que son muy cerradas. Y no porque los vayan a meter a una secta, no.
sino que simplemente pueden ser ustedes los próximos en servir de alimento para este ser. Caray, Javier, Pues con esto, sorprendente. con esto cierro. Gracias, sorprendente relato. Les doy un abrazo, amigos, a todos ustedes. Gracias, muy buenas noches, Javier. Comunidad, muchísimas gracias. Les agradezco haber estado en un relato más aquí en este tu canal, obsesionado con el terror.